¿Qué tal, Leopoldo Moró? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Acá Juma, Marcos, Marco y Marcelo. Hola, ¿qué tal? Y yo te escucho y te leo bastante y te tengo una profunda admiración, así que aprovecho para acercártela. Bueno, te agradezco mucho, viejo. Yo también, Leopoldo. ¿Qué estabas haciendo, Leopoldo? ¿Qué estaba haciendo? Sí. Estaba viendo una película de Lech Walesa, el líder polaco del sindicato Solidaridad. Sí, es cuando salen de la Unión Soviética. Claro. Bueno, Leopoldo, para empezar un análisis que ya has hecho de lo que quieras acercar de las elecciones del domingo. Mira, análisis, como ocurre después de una elección, hay muchos para hacer. Exactamente. Qué se hizo bien, qué no se hizo bien, a quién le fue mejor, a quién le fue peor, en qué se acertó o en qué se erró. Pero como es la primera vez que vamos a ir a un balotaje, me parece que en este caso no hay que quedar enredado en análisis matemáticos, estadísticos, Sí. porque en realidad ninguno de esos factores altera la contradicción principal. Al contrario, el balotaje o la doble vuelta hace más evidente la existencia de dos proyectos de país. Hace más evidente que hay quienes queremos una educación pública, amplia, inclusiva, y quienes pretenden una educación para una élite. Hace más evidente que hay quienes queremos desarrollar ciencia y tecnología propia frente a los que pretenden seguir pagando royalty muy alto para importar esa tecnología. Hace evidente que hay quienes creemos en la integración regional y hay quienes creen que hay que volver a la subordinación a la Embajada de Estados Unidos. Hace más evidente que hay quienes apostamos al desarrollo de la pequeña industria nacional frente a aquellos que pretenden darle exenciones impositivas y privilegios cambiarios a los grupos económicos concentrados. Se hace más evidente que hay quienes queremos una política de distribución del ingreso y hay quienes quieren concentrar ese ingreso en pocas manos. En definitiva, se hace más evidente que hay quienes queremos una patria para todos y hay quienes creen que es posible una patria para pocos. Sí. Entonces me parece que eso es lo que importa hoy, no el análisis postelectoral, sino lo que viene el 22, qué es lo que está en juego el 22 de noviembre. Ajá. ¿Qué crees que van a hacer Scioli y Macri para captar los votos que les faltan? O si crees que se van a mantener también los votos que ya sacaron y está la cuestión de los votos de masa, ¿eso cómo lo ves vos? A ver, Macri va a ser poco, porque en realidad su campaña electoral no es la de él, sino la de los medios de comunicación. Sí. Hay que ver cómo opera el Grupo Clarín. De hecho, ya está de vacaciones, Macri. La campaña la van a hacer los grandes grupos económicos y mediáticos concentrados. Seguramente van a tratar de llevar adelante una campaña contracultural, tratando de que la gente elija por lo formal, por los modos y no por el modelo. Van a escorchar con que hay muchas cadenas nacionales, van a jorobar con que la presidenta habla demasiado, como si el problema de la Argentina fueran las cadenas nacionales y claro, no la cantidad de trabajo que se creó. Sí. Me dicen, hubo 45 cadenas nacionales, sí, pero se crearon 5 millones de puestos de trabajo del 2003 hasta acá. Sí. Te dicen, sí, pero la presidenta habla mucho. Y es probable, yo no sé si habla mucho o poco, pero lo cierto es que en el 2003 teníamos 120.000 empresas y hoy tenemos 450.000. Se crearon 330.000 empresas y tenemos casi 100% de la cobertura previsional de la Argentina. Hay 3,5 millones de jubilados que antes no existían y que no tenían reconocidos sus derechos. Entonces, van a hacer una campaña sobre la base de las formas para dejar de lado el fondo. Y Scioli tendrá que hacer una campaña donde demuestre que efectivamente lo que pretende es mantener ese país previsible, gobernable, con paz social, porque ahora es muy fácil ir a votar por lo que dice La Nata, Mirta Legrand o algún otro, pero lo cierto es que después ni La Nata ni Mirta Legrand van a mantener la paz social en la Argentina si volvemos a un modelo
de un país para 7 millones que deje afuera 33 millones de argentinos. No se van a hacer cargo de ellos, Sí, mejor dicho, ellos, de esa situación. Entonces se tiene que hacer cargo cada uno que vota. El comerciante, el empleado, el estudiante, el trabajador, el pequeño y mediano empresario, cada ama de casa, cada jubilado, cada uno se tiene que hacer cargo de esa responsabilidad. Para eso la democracia nos da la oportunidad no solamente de elegir, sino también de hacernos cargo de qué elegimos. bien, estamos con Leopoldo Moró, hablando aquí en la otra cara del Patacón. Leopoldo, ¿cómo crees que puede impactar esto? ¿Cómo impacta esto? Porque lo relaciono con otros procesos de América Latina y veo que, ponele en Venezuela, Nicolás Maduro no llegó con una diferencia tan holgada a la presidencia. Dilma Rousseff también fue a un balotaje. Bueno, Tabaré. No parece que hubiera esa misma intensidad de los gobiernos que vienen a partir de Chávez en Venezuela como ahora. ¿Cómo ves eso y si puede ser crucial para América Latina? Bueno, yo creo que obviamente un resultado electoral en la Argentina tiene un gran impacto en América Latina, por eso los poderes fácticos de Estados Unidos están trabajando detrás de la candidatura de Macri. Claro. Ellos saben que si Macri ganara la elección, iría a preguntar a cada rato a la embajada qué es lo que tiene que hacer en materia de política exterior. En realidad, esto que yo estoy diciendo no es que se me ocurre. El propio Macri, ustedes lo pueden buscar en los archivos de sonido, cuando le preguntaron en la televisión por qué había designado al comisario Fino Palacios como jefe de la metropolitana, como primer jefe de la metropolitana, y se le puso feo porque está preso por encubrimiento en el atentado de la AMIA, Sí. dijo, no, bueno, pero yo lo que pasa es que antes de decidir fui y pregunté en la embajada norteamericana cuál era el que ellos consideraban el mejor policía. O sea, imagínate, si fue a preguntar eso a la embajada norteamericana, lo que va a hacer cuando tenga que ir a preguntar qué hace con determinadas medidas de política económica, etcétera. Así que no es que yo estoy inventando nada nuevo. Y bueno, entonces cuando haya que llevar adelante política cambiaria, tributaria, monetaria, etcétera, seguramente va a mandar a alguien a que pregunte en la embajada americana qué es lo que tiene que hacer. Claro. Pero a lo que me refería quizás es como para el resto de los gobiernos en América Latina, ¿qué significaría, por ejemplo, que gane Cambiemos, Mauricio Macri? Más que a los gobiernos, impactaría negativamente en los pueblos, porque redoblarían los grupos económicos concentrados que están tratando de acosar a los gobiernos populares, Sí. su esfuerzo por hackearlos, por ponerlos en dificultades. No es indiferente lo que pasa en la Argentina. En el año 83, cuando Argentina recuperó la democracia, al poco tiempo empezó a recuperarse la democracia en toda América Latina. Claro. Fue como una especie de dominó. Sí. Entonces es muy importante. Ahora el dominó ese también puede funcionar al revés. Al revés, sí. El desempeño de los intendentes que se reivindican como radicales y que han ganado muchas intendencias, ¿cómo lo ves esto en términos de la UCR? Si han crecido de alguna forma de forma pragmática por lo menos. Sí, pero a mí eso no me importa mucho, porque el día que esas intendencias, como pasó en la década del 90, se transformen en el lugar donde la gente va a golpear la puerta a pedir una bolsa de comida, va a golpear la puerta a pedir trabajo porque se están perdiendo fuentes de trabajo, seguramente estos intendentes no se van a sentir tan felices como hoy. Claro. No es la política municipal la que determina No. la calidad de vida de toda una sociedad y de toda una población. Y ya hay incluso situaciones que son previsibles. En el caso, por ejemplo, de Mar del Plata, ganó el intendente que llevaba Cambiemos, un fascista, un tipo que había dicho que Alfonsín era un vendepatria, Sí. cuando el acuerdo con el canal de Bigle, un tipo que ha sido aliado de los Carapintadas, y este fin de semana un grupo neonazi
le destrozó la cara a 2 chicos gay que caminaban por la calle principal tomados de la mano. Así que Claro. la gente también se tiene que hacer cargo de esas cosas. Vos no podés votar un fascista y después que no se produzca una reacción de los fascistas. Que Vos se decías, sienten respaldados por tu voto. vos decías hace unos momentos que la campaña de Cambiemos va a continuar anclándose en el tema de las formas, de cómo se ha construido política, cómo se ha comunicado. ¿Ves o imaginás alguna forma de contrarrestar este discurso, más allá de además de hacer énfasis en los contenidos y en la dirección económica del país? Mira, yo lo que creo es que de acá al 22 lo que queda por delante no es una campaña de marketing, tampoco una campaña vinculada a cómo van a votar peronistas, radicales. Acá lo que queda por delante es una campaña, primero de mano a mano. Yo creo que hay que, en la familia, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el club, en los lugares donde uno... Lo que hay que hacer es tratar de convencer a la gente, a los estudiantes, a los comerciantes, a los pequeños y medianos productores, empresarios, etcétera, de que no voten contra sí mismos. Es decir, que no voten otra vez para un país chiquitito, que los deje afuera, que los haga rincones, y que menos lo hagan en función de, reitero, esta contracultura que les pretende hacer creer que lo importante en la Argentina es la cantidad de cadenas nacionales que se hicieron o no se hicieron. Claro. Y con esto de que, a ver, el Frente para la Victoria sacó 36,8, ¿no? O sea que la mayoría de los votantes quieren, o de alguna forma quieren un cambio. ¿Vos creés que simplemente la campaña se tendría que centrar en no votar contra sí mismo, o algo de planteo a futuro, o cambiar si ciertas cosas va a tener que estar también contemplado? A ver, la vida y la política internacional Sí. tienen un proceso dinámico permanente. Obviamente vos no podés afrontar la situación que está viviendo hoy el mundo, que es una situación muy negativa, del mismo modo que afrontaste la situación hace 10 años atrás, cuando el mundo no tenía una situación tan negativa como tiene hoy. Claro. Pero el problema no es que vos tenés que cambiar. Obviamente hay cosas que siempre hay que cambiar. El problema es en qué sentido las cambiás. Es decir, si vos decís, bueno, frente a este mundo hay que hacer un ajuste, hay que pagarle a los buitres, hay que achicar el gasto público, lo que significa achicar salud, educación, etcétera, etcétera. Sí, eso es un cambio, obviamente que es un cambio. Ahora, es un cambio para el retroceso. Claro. Por eso la palabra cambio en realidad no dice nada. El problema es explicar qué cambio querés, qué es lo que querés hacer. Y eso es lo que no explica Macri, porque nadie le pide esa explicación, los medios no le reclaman esa explicación, porque él deja que sean los medios antikirchneristas los que hagan la campaña, y que los grupos económicos y esos medios concentrados hagan el laburo por él. Ahora, tengo una pregunta, Leopoldo. Más allá, supongamos que los medios de comunicación no le están diciendo, no le están pidiendo a Macri que diga cómo va a ser los cambios. No le van a pedir explicaciones ahora. O sea que el que tiene que hacer un cambio, como dijiste vos bien en las elecciones, es Scioli. Ahora, ¿cómo puede hacer él para interpelar a un votante al que lo están solamente llenando de formas? Y bueno, hay que hacer el esfuerzo de que la gente visualice que los están manipulando con las formas. Entonces, en un hogar, cuando te dicen, no, pero acá se tiene que ir la yegua, primero hay que hacerles entender que en esta elección no estamos votando para que se vaya nadie, estamos votando para que venga alguien. Y en segundo lugar, le tenés que decir, está bien, muy bien, vos sos un enfermito que decís que la yegua se tiene que ir. Ahora, ¿cómo te fue a vos, tu papá, tu mamá,
que estaban jubilados, se jubilaron, ¿cuándo se jubilaron? ¿Vos te acordás cuando tu papá y tu mamá cobraron durante 10 años seguidos 150 pesos congelados de jubilaciones? Tu hijo, ¿a qué escuela va? ¿Cobra o no cobra el plan Progresar para poder seguir estudiando? ¿Va a alguna universidad de la que crearon en estos últimos 10 o 12 años? Vos nunca pudiste ir a la universidad, pero tu hijo sí puede ir a una universidad porque se la pusieron cerca de tu casa. No sé, preguntarle, porque, a ver, si vos vas a la vida cotidiana de la gente, no hay ninguna duda, pero que la inmensa mayoría vive mejor de lo que vivía hace 12 años atrás. Ahora, cuando vos a esas mismas personas les preguntás cómo está el país, te dicen, no, está muy mal. Como si el país pudiera estar muy mal y ellos muy bien. Claro. Y nadie le pregunta a Macri en qué consisten esos cambios. ¿Es posible que el debate presidencial que va a haber dentro de poco sea un evento determinante en cuanto a... Obviamente, supongo yo que va a tener una fuerte repercusión. Es un debate entre dos candidatos que no hubiera tenido el debate anterior, que era otra trampa. Claro. Porque el debate anterior era 5 contra 1. Sí. Ahora es mano a mano y yo supongo que va a tener impacto, ¿no? Ahora, reitero, para mí lo más importante es todo lo que se converse en estos días en el seno de la familia, de la fábrica, del laburo, de la facultad. Que está sucediendo mucho, por otro lado. ¿Cómo? Que está sucediendo mucho. Sí, por eso es lo más importante. Sí. Que la gente converse entre sí, que compare sus situaciones de vida, que sepa apreciar lo que está en juego. Lo primero que importa es que la gente se dé cuenta qué es lo que está en juego. Sí. ¿Qué es lo que está en juego? Hay que hablar mucho sobre eso. Sí. Y después, bueno, que cada uno se haga una composición de lugar y, bueno, tome su decisión. Total, no es tan difícil, reitero, hay 2 proyectos de país. No hay que ir a optar por 50 proyectos de país. Tal cual. ¿Has formado alguna opinión o pensás algo de qué puede ser lo que llegue a decir o a hacer Massa? No, a ver, yo creo que Massa, Lavagna, De la Sota, ayer actuaron con un gran egoísmo, porque pensaron primero en el futuro del peronismo y no en el futuro del país. Sí. Ellos es como que aparecen prefiriendo de que gane Macri para que eso derrumbe a Scioli y a Cristina y no conduzcan más el peronismo, así le dan lugar a ellos que lo conduzcan, sin darse cuenta que acá el problema no es qué va a pasar con el peronismo, sino qué va a pasar con el país si gana Macri. Sí. Entonces me parece que fue una actitud mezquina que poco tiene que ver con los intereses de la mayoría de la gente. Además, la gente que votó a Massa, seguramente hay muchos que son peronistas, otros que son radicales, otros que no serán ni radicales ni peronistas, serán independientes, pero no lo votaron para saldar la interna del peronismo. Claro. Ni lo que está en juego el 22 es la interna del peronismo, ni el futuro del peronismo. Lo que está en juego el 22 es el futuro de la patria, es el futuro del pueblo argentino, es el futuro, eso es lo que está en juego, pero el futuro de todos los argentinos, no el futuro del aparato peronista. Claro. Y a mí me pareció muy evidente, no sé a ustedes, pero me pareció muy evidente que la decisión que tomaron, que indudablemente apuntaba a favorecer a Macri, la tomaron pensando en su pelea interna con el kirchnerismo dentro del peronismo. Sí. Y me parece una gran mezquindad. Pero yo no le doy tampoco mucha importancia, porque la gente que votó a Massa, el ciudadano que votó a Massa, no va a tomar en cuenta eso, va a decidir por otras razones. Reitero, va a decidir no por su condición de peronista o de radical, si es que la tiene, va a decidir por su condición de laburante, de comerciante, de trabajador, de empresario, de estudiante. Yo creo que lo de ayer no influye para nada
en el comportamiento del votante. Es una decepción Sí. de que haya dirigentes políticos que frente a una coyuntura como esta, que están en juego cosas pero tan importantes, pongan por delante qué va a pasar de acá en más con el peronismo. Me parece un absurdo. Bien, bueno, muchas gracias, Leopoldo. Ha quedado claro que el 22 de noviembre lo que se juega es el futuro del país, de la patria, y que cada uno tendrá que votar por su condición, como decía vos, de laburante, de empresario, o el rol que le tuvo que ocupar en esta sociedad. Te Muy mando un bien. saludo grande, ¿eh? Que te vaya muy bien.